Hola mis cracks, la Eurocopa está en pleno apogeo. Todo el mundo habla de fútbol, de favoritos, de sorpresas y de árbitros que aparentemente necesitan gafas nuevas. Y como checo viviendo en España, me entró una curiosidad. ¿Cómo llegó España a convertirse en una de las mayores potencias futbolísticas del planeta? Así que hoy vamos a recorrer la historia del fútbol español, desde los años de sufrimiento y decepciones hasta convertirse en una auténtica máquina de ganar títulos. ¡Vamos allá! La era de la furia roja. Si hablamos de la historia de la selección española, hay que empezar por uno de sus apodos más famosos, la furia roja. Y no es el nombre de una banda de rock, ni de una bebida energética. Este apodo nació hace más de 100 años y representa el carácter combativo de los equipos españoles. Un estilo basado en la pasión, la intensidad y las ganas de luchar cada balón como si fuera el último. España debutó en los Juegos Olímpicos de 1920 y sorprendió a muchos consiguiendo la medalla de plata. Desde entonces empezó a construirse una identidad futbolística propia. Durante décadas, España produjo grandes jugadores y grandes equipos, pero siempre parecía faltar algo. Era como ese estudiante que tiene talento, estudia todo el año, pero llega al examen final y se le olvida hasta su nombre. La calidad estaba ahí, los jugadores estaban ahí, la afición también estaba ahí, pero los grandes títulos no llegaban. Y claro, cuando tienes una liga tan fuerte como la española, con clubes históricos y jugadores espectaculares, la presión aumenta todavía más. Cada torneo importante venía acompañado de la misma pregunta: ¿será este el año? Y muchas veces la respuesta era no. La maldición de los cuartos de final y los eternos desafortunados. Si hay algo que definió a España durante muchos años, fue una palabra: frustración. Porque España era buena, muy buena, pero cuando llegaban los momentos decisivos, algo ocurría. Durante décadas, la selección fue acumulando eliminaciones dolorosas, mundial tras mundial, Eurocopa tras Eurocopa, y poco a poco empezó a surgir una especie de leyenda negra, la famosa maldición de los cuartos de final. Era casi una tradición. Los aficionados soñaban, España jugaba bien, superaba la fase de grupos, llegaban los cuartos, y adiós, hasta luego, nos vemos en el próximo torneo. Era como una serie de Netflix, donde ya sabes cómo termina la temporada. Los aficionados españoles desarrollaron una resistencia emocional impresionante, porque cada 2 años volvían a creer y cada 2 años sufrían. Como checo, tengo que reconocer que entiendo perfectamente esa sensación. Nosotros también sabemos lo que significa ilusionarse y después recibir un golpe de realidad, pero precisamente por eso la historia de España resulta tan interesante, porque después de tantos años de decepciones, llegó un cambio que transformó todo. Y cuando digo todo, es todo. Y si queréis estar protegidos online igual que yo, probad Proton VPN. Tenéis un 70% de descuento durante todo un año. Os dejo mi enlace en la descripción. La Edad de Oro, 2008 a 2012, dominio absoluto. Aquí es donde la historia se vuelve una auténtica locura, porque entre 2008 y 2012, España pasó de ser una selección que siempre decepcionaba a convertirse en probablemente el mejor equipo de selecciones que hemos visto en la historia moderna. Primero llegó la Eurocopa de 2008. España rompió por fin la barrera psicológica. Ganó el torneo. La maldición desapareció. Los fantasmas desaparecieron. Y los aficionados españoles empezaron a pensar: espera, ¿y si realmente somos buenos? Spoiler, lo eran, y mucho. 2 años después llegó el Mundial de 2010, nada menos que el primer Mundial de la historia para España. Un momento histórico, millones de personas celebrando en las calles, y una generación de futbolistas que entró directamente en la leyenda. El famoso estilo de tiki-taka conquistó el mundo. Posesión, paciencia, control y miles de pases, y rivales corriendo detrás del balón durante 90 minutos, preguntándose si alguna vez volverían a tocarlo. Y por si fuera poco, en 2012 llegó otra Eurocopa, y España volvió a ganar 3 grandes títulos consecutivos: Eurocopa, Mundial, Eurocopa, algo que parecía imposible. Durante esos años, España no solo ganaba, dominaba, marcaba tendencias, inspiraba a otros países, y
obligaba a todos los entrenadores del planeta a replantearse cómo se jugaba al fútbol. Fue una generación irrepetible. La rivalidad entre Real Madrid y FC Barcelona. Ahora bien, la selección española no se construyó de la nada. Gran parte de su éxito tiene una explicación muy clara. La rivalidad entre dos gigantes. Por un lado, Real Madrid, por otro, FC Barcelona. Probablemente la rivalidad futbolística más famosa del planeta. Durante años, estos dos clubes reunieron a algunos de los mejores jugadores del mundo. Cada clásico era una batalla, una guerra deportiva. Una especie de final mundial que se repetía a varias veces al año. Y aunque la rivalidad era enorme, también tuvo un efecto positivo para la selección. Los jugadores competían al máximo nivel cada semana, entrenaban con los mejores, jugaban contra los mejores, y eso elevó enormemente el nivel general del fútbol español. Claro que a veces también había tensiones. Imagínate intentar unir en un mismo vestuario a jugadores que durante todo el año se están peleando por ganar la liga. No debía ser precisamente sencillo, pero cuando se ponían la camiseta de España, lograban dejar las diferencias a un lado, y los resultados hablan por sí solos. El presente y la nueva generación. Después de una época tan dominante, llegó algo inevitable, el relevo generacional. Las leyendas fueron retirándose poco a poco, y muchos se preguntaban si España volvería a alcanzar este nivel, porque sustituir a una generación histórica nunca es fácil. Es como intentar hacer una segunda parte de una película perfecta. La comparación siempre está ahí. Sin embargo, España ha vuelto a demostrar algo muy importante, que su éxito no dependía únicamente de unos pocos jugadores. Dependía también de una filosofía, de una forma de entender el fútbol. Y hoy estamos viendo aparecer una nueva generación llena de talento. Jugadores jóvenes, rápidos, técnicos, valientes, con hambre de títulos. Y lo más interesante es que muchos de ellos ya están compitiendo al máximo nivel desde muy jóvenes. España sigue produciendo talento de manera casi industrial. A veces parece que cada año aparece un nuevo futbolista que te hace pensar, ¿de dónde ha salido este chico? Mientras otros países tardan 10 años en encontrar una promesa, pero España parece encontrar 3 cada temporada. Pero eso muchos aficionados creen que el futuro vuelve a ser muy prometedor. Resumen y despedida. Y la verdad, después de investigar toda esa historia, entiendo mucho mejor por qué el fútbol ocupa un lugar tan importante en España. No se trata solo de títulos, no se trata solo de ganar. Se trata de una historia llena de pasión, sufrimiento, rivalidades, decepciones y momentos inolvidables. España pasó de ser una selección conocida por quedarse a las puertas del éxito, a convertirse en una de las selecciones más respetadas de la historia. Y sinceramente, como checo, hay algo que admiro mucho de esa historia: la paciencia. Porque después de tantos años de fracasos, España siguió creyendo y al final consiguió construir una generación legendaria. Pero ahora quiero saber vuestra opinión. ¿Cuál es vuestro mejor recuerdo de la selección española? ¿La Eurocopa de 2008? ¿El Mundial de 2010? ¿La Eurocopa de 2012? ¿O creéis que esta nueva generación puede volver a repetir aquella época dorada? Dejadme vuestra opinión en los comentarios. Y si os ha gustado el video, dejad un buen like, suscribiros al canal y nos vemos muy pronto en el próximo video. Hasta luego mis cracks. Peace. Chao.